Hola, hola. Sí, buenos días a todos. Invito a los miembros del panel de farmacovigilancia y tecnovigilancia que me acompañen aquí en la mesa del panel y vamos a hacer una introducción breve. Hacemos parte de varios sectores de la industria y el gobierno relacionado con el tema. Mi nombre es Juan Carlos Berbesi, yo soy médico, director médico de Amgen Biotecnológica y en representación de los laboratorios de investigación y desarrollo AFIDRO. Y me acompañarán varios de los conferencistas que luego iré presentando. Agradecer a la Asociación Colombiana de Economía de la Salud por la invitación y en especial a la Fundación Santa Fe de Bogotá por habernos invitado a participar de esta mesa de trabajo. La farmacovigilancia y la tecnovigilancia como elemento fundamental dentro del proceso de gestión en salud obedece a la satisfacción de la demanda colectiva para la salud y se presenta dentro del mercado de medicamentos, y vamos a hacer énfasis en las bases de la infraestructura y la estructura de mercado en relación con estos procesos y la regulación. Inicialmente vamos a introducir lo que es la política farmacéutica nacional vigente en el contexto de las problemáticas actuales que proponemos plantear dentro de la discusión con el objetivo de comenzar a mirar aquellas opciones de solución a los problemas que hoy se plantean y que tenemos identificados. La presentación inicial pues, describirá esta organización del mercado farmacéutico y de la política y la reglamentación nacional e internacional, con énfasis en las herramientas de regulación económica de las dos disciplinas, farmacovigilancia y tecnovigilancia, y las consecuencias de su buen gobierno. La segunda intervención y en adelante planteadas por los conferencistas de este panel es el día a día de lo que ocurre con la farmacovigilancia y la tecnovigilancia en Colombia, citando pues todos los actores que están involucrados. Específicamente vamos a revisar el caso de una de las instituciones íconos y bandera de nuestro país en la atención en salud, y se presentará la experiencia por parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá en estas dos materias. Y al final terminaremos presentando adicionalmente lo que es nuestra percepción y lo que ha sido la experiencia desde los laboratorios nacionales y los laboratorios de investigación y desarrollo respecto a lo que como dueños de los registros sanitarios nos ha invertido desde el punto de vista de recursos y tecnologías en estos procesos. Para hacer la breve introducción, Dulfari Velandia, que es PhD en Economía y jefe del Departamento de Economía de la Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, pues expondrá el objetivo de esta jornada. Buenos días, muchas gracias por la asistencia. De manera muy somera, para no quitarle tiempo a nuestros expositores, yo quería presentar el marco general de la política farmacéutica nacional, que principalmente está definida por el COMPES social, ¿no?, del 155, y se hizo y se definió con una revisión muy juiciosa de la problemática de este mercado tan importante en el sector salud, el cual identificó 5 problemas específicos pues que están allí planteados: de uso inadecuado y racional de los medicamentos, insuficientes recursos financieros para la salud, insuficiente oferta y suministro de medicamentos esenciales, dificultades para la disponibilidad y la transparencia de la información y también debilidades en términos de regulación. Estos problemas todos juntos digamos que son las causas y los contribuyentes a un problema general que fue identificado como el acceso inequitativo de la población a los medicamentos y al riesgo en la calidad de la atención. Este acceso inequitativo, voy a dar 2 ejemplos así muy someros que se presentan también allí en el COMPES, por ejemplo, solamente el 63% de las personas recibieron la formulación completa cuando fueron al médico, ¿no? Entonces allí se ve un acceso inequitativo un acceso insuficiente a los servicios de salud, y también se ve que el 21%, se menciona allí,
de las personas que fueron al médico y necesitaron una receta médica, no tuvieron acceso a esos medicamentos. Con base entonces en esta identificación, se diseñaron y se plantearon 10 estrategias de solución, de las cuales las 3 primeras estrategias son estrategias transversales que, digamos que al solucionarlas o al implementarlas, también ayudarían a implementar las otras 10 estrategias. Pues no las voy a leer, pero estoy segura de que los panelistas nos las van a explicar más adelante, ¿no? En general están relacionadas con, estas estrategias pretendían generar información confiable y oportuna de uso, de precios y de calidad de los medicamentos, de desarrollar una articulación institucional y normativa que fuera eficaz entre los agentes en el mercado y también adecuar el recurso humano y toda la formación de competencias específicas para el sector farmacéutico. Bueno, ya con esta presentación general entonces pasamos a escuchar a Claudia Vaca del Ministerio de Salud y Protección Social, que nos vamos a presentar la estructura general del mercado. No sé si ya está abierta. Sí, para hacer la introducción, Claudia Vaca es química farmacéutica y farmacoepidemióloga. Ha trabajado por más de 15 años en el sector público apoyando el diseño y aplicación de política pública para mejorar el acceso y el uso razonable de medicamentos y tecnologías. Es parte del equipo que lidera la política farmacéutica de Colombia, que incluye la regulación de precios con base en referenciación internacional. Ha sido consultora de la OPS y otras agencias internacionales y es parte del Advisory Committee de la Organización Mundial de la Salud respecto a la seguridad de medicamentos y, como es conocido, ha sido profesora investigadora de farmacoepidemiología de la Universidad Nacional por más de 10 años. Bueno, muchísimas gracias. En razón al tiempo voy a ir de una vez a la agenda que quiero plantear. Inicialmente hacer algunas reflexiones de por qué la farmacovigilancia, sobre todo desde una perspectiva de política pública. El segundo, hablar un poco sobre cómo hacer el monitoreo y la observación basado en prioridades, sobre todo porque lo que nosotros entendemos como farmacovigilancia desde el punto de vista técnico, que es el monitoreo de los eventos indeseados, de los medicamentos y de las tecnologías en salud, se entiende normalmente como una notificación de esos eventos adversos por parte de los profesionales de la salud o por parte del paciente incluso, que digamos ahí hay una discusión sobre si el paciente debe notificar o no. Y resulta que hay muchísimas otras maneras de prevenir y anticipar los eventos adversos, e incluso hay otras maneras de hacer monitoreo para garantizar que los medicamentos cumplen el objetivo para el cual fueron diseñados, o cualquier tecnología de salud, que es resolver un problema de salud reduciendo al máximo los riesgos de su utilización. Igual los riesgos nunca van a ser cero. Y un poco las discusiones que hay sobre otras herramientas de vigilancia epidemiológica de eventos adversos más allá de la notificación espontánea. Entonces empecemos con el primero. Creo que hay un asunto que convendría asumir como el elemento central de política pública para efectos de farmacovigilancia. Nosotros lo llamamos también técnicamente farmacoepidemiología, porque incluye tanto la evaluación de eventos adversos como el estudio de la utilización, el impacto social, económico, psicológico del uso de medicamentos. Y quisiera empezar por presentar esta tesis que siempre trato de plantear, aunque sea redundante, en cualquier evento que me invitan a hablar de este tema, y es que nosotros también estamos sufriendo una suerte de acumulación fármaco-epidemiológica parecida a la acumulación epidemiológica de la que hablamos cuando suponemos que en nuestros países están superando algunos de los problemas de las enfermedades transmisibles, pero en todo caso teniendo una carga epidemiológica muy fuerte de las enfermedades crónicas. Pues lo mismo pasa con el tema de medicamentos. Tenemos problemas de acceso no resueltos, barreras gigantes para el acceso a medicamentos que son eficientes y que podrían salvar la vida de muchas personas, pero a la vez tenemos una carga gigante de uso inadecuado de medicamentos que inevitablemente
golpea el acceso porque son recursos invertidos inadecuadamente, y cuando hablo de uso inadecuado me estoy refiriendo a medicamentos que se usan en condiciones que no son necesarias, en poblaciones que no lo requieren, sin considerar la evidencia que lo soporta, o incluso cuando no se recibe un medicamento que pudiera ser necesario para un paciente. Así que estamos enfrentando acumulativamente inequidades en el acceso y epidemia del consumo o exceso de consumo de ciertos medicamentos. Esto es una reflexión que a la luz de la ley estatutaria cobra una relevancia muchísimo mayor. Otro asunto que es conceptual básico sobre farmacoepidemiología y farmacovigilancia, tal vez la primera clase que nos dan a cualquiera de los que nos hemos formado en esta materia, es que todos tenemos que asumir y recordar que cuando un medicamento se aprueba para su comercialización y logra entrar al mercado, se conoce algo de su eficacia a través de los ensayos clínicos que dieron origen a su comercialización. Y digo algo porque en todo caso nunca va a estar resuelta nunca van a ser resueltas todas las preguntas sobre el efecto deseado, el efecto esperado de ese medicamento en la población particular en la que se esté evaluando. Conocemos poco de su seguridad, de hecho, las preguntas de investigación en el marco de un ensayo clínico hacen preguntas sobre eventos adversos y toxicidad del medicamento, pero nunca va a poder resolver lo que pudiera pasar en términos de eventos adversos cuando ese medicamento es consumido por una población mayor. De hecho, nunca vamos a poder saber en el marco de un ensayo clínico la presencia de eventos adversos, la posible generación de eventos adversos de baja frecuencia, por ejemplo, o en ciertas poblaciones que no fueron incorporadas en el ensayo clínico y que una vez se comercializa van a ser expuestas a ese fármaco. Conocemos muy poco de la toxicidad, de hecho, de los medicamentos, y sobre todo conocemos casi nada de cómo van a ser usados. Las condiciones en las que se hace el ensayo clínico son muy restrictivas y una vez el medicamento está en el mercado, hay muchos factores que determinan cómo van a ser usados esos medicamentos. Uno de esos es la forma como se promociona el medicamento al personal médico. Se estudia el medicamento en una población particular, sin embargo se promociona para toda la población que sufre la condición para la cual fue diseñado ese medicamento. El caso de las glitazonas es muy famoso, Avandia, rosiglitazona. Fue un medicamento desarrollado como un medicamento antidiabético para unas poblaciones en particular que no pudieran beneficiarse de las primeras alternativas en el manejo de las sulfonirurias o de otros medicamentos de primera línea en el manejo de la diabetes. Sin embargo, cuando se comercializó, esto es una nota de The Guardian que me parece que es contundente, cerca de 6 semanas después las ventas se habían llegado a 44 millones de libras esterlinas para ese momento y 100.000 pacientes habían iniciado el tratamiento con este medicamento que estaba restringido a un tipo de pacientes que pudieran ser tributarios de él. Y llegaron a las prescripciones que fueron escritas, la tasa de prescripciones llegó a ser de 3.200 por día. Rosiglitazona, que nos unió bastante en el debate con el doctor Berbesi, que era en ese momento representante de Avastin, rosiglitazona, aún en la fase de antes de comercialización, se discutía si existía la posibilidad de aumentar el riesgo de mortalidad por insuficiencia cardíaca y otros riesgos cardiovasculares. Menos de 10 años después, en un metaanálisis se logró establecer que evidentemente aumentaba ese riesgo y fue retirada de la mayoría de los países del mundo. Todos dirán, ¿pudiéramos haber evitado esos problemas? Seguramente no. Las preguntas sobre los riesgos cardiovasculares de esos pacientes tributarios o no de rosiglitazona que pudieran presentar esos eventos adversos, tal vez hubiéramos, digamos que le podemos dar razón a la duda de que tenía que estudiarse más a profundidad una vez ese medicamento estuviera comercializado. Pero lo que sí es cierto es que haberlo expuesto en este volumen de pacientes y de población y haberlo incluso promocionado como primera alternativa aumentó la carga epidemiológica debido al evento adverso y hoy no sabemos cuántos pacientes pudieron haber muerto por una exposición masiva a este medicamento por esa causa.
En Colombia, en muchos países se retiró, en Estados Unidos se mantiene y el volumen de pacientes que pudiera beneficiarse es tan bajo que incluso es irrelevante que esté en el mercado, la rosiglitazona. Esto nos lleva a pensar fuertemente en la importancia de una política pública en materia de seguimiento de eventos adversos y por supuesto a un tema de aumentar la vigilancia y aumentar la confianza en la agencia regulatoria frente a estos temas y en especial aumentar la confianza, la rigurosidad en los procesos de aprobación y en el monitoreo del uso de medicamentos en el mercado. Este autor, Fontana Rosso, que es editor de la revista Llama, escribe bastante sobre este tema y aunque esta es una nota editorial antigua que se hizo en su momento por el tema de Vioxx, de Celecoxib, de Rosefcoxib, digamos que aplica en cualquier momento para el tema de las innovaciones y la importancia de tener un sistema de vigilancia y una agencia sanitaria muy fuerte. Muy bien, el tema de las prioridades tiene que ver con un tema de cómo se hace la vigilancia y cómo se garantiza que esa vigilancia disminuya la carga epidemiológica derivada del uso inadecuado o de la presencia de eventos adversos en la población. Y eso significa que para adentrarse en una vigilancia basada en riesgo, tendríamos que hacer una lectura de las necesidades y de los problemas a la vez que una compilación permanente y sistemática del conocimiento global. En Colombia, por ejemplo, una manera de acercarse sería ver cómo se comporta, cómo se distribuye el gasto público de medicamentos para hacer más énfasis o no en una vigilancia de ciertos productos. Miremos en los recobros. En los últimos 10 o 15 años el top lo constituyen los medicamentos biológicos, de origen biológico. Ellos representan cerca de 200 billones de dólares, cerca de 2 billones de pesos estamos pagando por esos medicamentos. Sin excepción, en el top están estos medicamentos de origen biológico. Esta es una referencia también antigua, pero la traje a colación justamente porque hace un análisis muy interesante de todos los biológicos que se aprobaron entre 1995 y 2007 en ese momento en la Unión Europea y en Estados Unidos para revisar cómo se comportaba la generación de alertas de eventos adversos asociados a estos medicamentos que son novedades terapéuticas importantes, pero que no están exentos de riesgos y que deberían tener unos mecanismos de vigilancia bien ajustados. Hoy, entre 2007 y 2014, están entrando cerca de 55 o más biológicos nuevos al mercado. Y para ese momento este grupo de autores revisó las acciones regulatorias de seguridad, es decir, cartas a los médicos porque había aparecido algún evento adverso o a los monoclonales o a las citoquinas o a cualquiera de estos biológicos que han entrado al mercado. 82 acciones se habían generado y cerca de esas 82 acciones correspondían a 16 alertas de etiqueta negra que en el mercado norteamericano significa un evento adverso importante que debe ser seguido. Por ejemplo, en el caso de infliximab, el desarrollo de tuberculosis y la importancia de hacerle seguimiento de este evento adverso a los pacientes que están siendo tratados con ese medicamento. El tiempo de aparición de estas alertas de seguridad que no habían sido suficientemente descritas en la fase de investigación clínica, y aquí estoy hablando de los nuevos medicamentos, de los innovadores, es de 3.7 años, es decir, en los siguientes 3.7 años se pueden conocer ciertos eventos adversos que pueden ser muy importantes para orientar la prescripción. Y el 70% de esos elementos de seguridad que nos acercan al perfil de toxicidad real del fármaco se presentan a los 5 años de aprobación. Esta información es sumamente valiosa, por ejemplo, para las decisiones de cobertura. Tiene sentido que todo lo que esté en el mercado esté inmediatamente cubierto para ser pagado con recursos públicos, cuando solo después de 5 años vamos a tener información suficiente de seguridad de ese producto. Estas son las preguntas de farmacovigilancia que tienen que ver con política pública y con equidad en el gasto. Lo mismo pasa,
o una manera también de acercarse es mirar la frecuencia de uso. Ya no valen tanto, ya no mirar los que valen tanto, sino mirar los que más se usan, porque estos también por frecuencia de uso pueden tener una carga epidemiológica sobre el sistema de salud. Uno de esos grupos que se usan mucho son los antihipertensivos. Los dos grupos grandes son los IECA, los priles, captopril, enalapril, lisinopril, y los ARA2, los sartán, valsartán, tantán y todos los otros tantán. En principio son medicamentos usados en hipertensión, hay unas guías para usarlos, pero en principio no hay diferencias significativas en el efecto clínico ni en el perfil de seguridad de estos medicamentos, pero sí hay diferencias de costos importantes. Sería deseable, por ejemplo, que se usaran más los IECA, porque siendo igual de efectivos que los ARA2, son 7 veces más baratos hoy en Colombia. Estos medicamentos, por ejemplo, todos los IECA están en el POS que ya no existe, según algunos. Todos los IECA, sin embargo, aumenta el recobro sistemáticamente de todos los ARA2 que no están en el POS y son sustitutos y valen 7 veces más que los IECA. Aún hoy, habiendo alertas de seguridad de no combinar estos dos tipos de tratamientos porque aumentan los riesgos de hipotensión, hiperpotasemia y demás, encontramos casos en los cuales se prescriben combinadamente. Eso es tema de farmacoepidemiología y eso es tema de política pública, porque eso genera una carga adicional. Sobre las herramientas de farmacovigilancia, hechas mis reflexiones sobre las prioridades y sobre la lectura de las prioridades y de las necesidades, creo que para nosotros cobra una relevancia sustancial este asunto a la luz de la ley estatutaria. Cuando hay tensiones fuertes, nunca sobra mirar la cosa con un poco de humor. Pero también con salidas, con posibilidades metodológicas. Una de ellas que se está promocionando fuertemente y que sobre todo la agencia francesa, Estados Unidos, Australia y otras agencias están generando esa información independiente muy fuerte con mensajes muy fuertes sobre el uso racional de medicamentos. Una de ellas, de esa información, la produce la revista Prescrire, que es una revista bastante prestigiosa que le llega a la mayoría de los médicos de atención primaria en Francia. Ellos producen de manera sistemática una información de cuáles medicamentos deberían evitarse en su prescripción porque no constituyen un beneficio y sí pueden generar un riesgo adicional para los pacientes. Pusieron algunos ejemplos ahí, panitumumab, yo puse en rojo el alisquireno, que en el mercado alemán salió y hoy sigue siendo parte del top de recobros nuestro. Las gliptinas en diabetes que están tan de moda. Y que debía haberlo puesto en rojo más grande, y es que nosotros lo metimos al POS hace algún tiempo y está recomendado como no usable porque hacen un chiste en Francia, es el mejor placebo para la familia de pacientes con Alzheimer, porque no representa una ventaja comparativa y está en el POS hoy. Otra forma de acercarse a los temas de farmacovigilancia es promover estrategias de desprescripción de medicamentos cuando los pacientes están haciendo uso crónico de esos medicamentos y no están resolviendo problemas de salud y sí generando un riesgo adicional. Por ejemplo, los bifosfonatos en osteoporosis o por ejemplo el uso crónico de los prazoles, omeprazol y demás, pacientes 3, 4 y 5 años tomando este tipo de medicamentos. Esto reduciría mucho la carga epidemiológica y sobre todo liberaría recursos para garantizar una mejor cobertura. Se me acabó el tiempo y quería decir dos cosas sobre, a la luz de la ley estatutaria, construir un paradigma alternativo de las actitudes y los comportamientos prescriptivos. En la literatura ya existe unas recomendaciones metodológicas para eso, se conocen con este nombre, la produjeron una gente de la Universidad de Illinois y de Harvard, Gordon y colaboradores, proponen unos 6 principios de la prescripción prudente y responsable que debería ser el pacto para enfrentar la ley estatutaria y para soportar una autonomía basada en información independiente. Están esos 6 ahí, algunos son muy polémicos, pero son importantísimos.
en términos farmacoepidemiológicos. En medicamentos lo nuevo no es lo mejor, tal vez tómate un tiempo, con calma, 5 años dice la evidencia. No ser el primero, pero tampoco ser el último. Mayor vigilancia de los eventos adversos. A veces la mejor alternativa es no usar ningún medicamento y hacer tener un mayor peso a los efectos a largo plazo. Estas son las 6 grandes categorías y principios, y esto tiene unas estrategias que proponen. Estas fotos las saqué de una edición especial de la revista Times por el aniversario de la muerte de Ronald Reagan. La tengo guardada porque hay unas fotos así durísimas, por ejemplo esa de la risa de Reagan con la reina Isabel, y esta me llama mucho la atención porque es una foto real de cuando se estaban cayendo toda la cosa de la tensión de la cortina de hierro, pero aparecen las torres. Yo creo que lo que pasó con la ley estatutaria la semana pasada y lo que va a seguir pasando es una foto que teníamos antes y después ya no van a estar. Y ahí en ese momento ya estaban estos tipos acercándose. Yo creo que lo que hay que hacer es un acuerdo de eso, de una prescripción prudente y razonada. Muchas gracias. Gracias, doctora Vaca, por la presentación y las memorias que trajo a mi mente en tiempos pretéritos. Sigue Tatiana Andia, ella es candidata al doctorado en Sociología de la Universidad de Brown, economista e historiadora de la Universidad de los Andes, con maestría en el desarrollo del London School of Economics and Political Science. Es profesora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, y asesora del Ministro de Salud para la Política Farmacéutica Nacional. Tatiana abordará la parte que tiene que ver con el impacto económico y no económico de estos dos procesos de tecnovigilancia y farmacovigilancia en el sector respecto a lo que implica esto en investigación y desarrollo, producción y comercialización y distribución, y los instrumentos y herramientas que se requieren para la regulación de estas dos actividades. Tatiana. Muchas gracias. En realidad no voy a hablar de eso. Lo que quisiera hablarles realmente es sobre uno de los aspectos más conocidos y relevantes de la política farmacéutica nacional, que es la regulación de precios de medicamentos. Pero en lugar de hacerles un paseo por la regulación de precios de medicamentos, que ya lleva vigente desde hace más de 3 años y que muchos ya conocen, les voy a contar cuáles son los retos que creo que enfrenta la política farmacéutica y cómo creo que eso se vincula con los retos de farmacovigilancia, tecnovigilancia y el manejo de los medicamentos biotecnológicos en particular. Entonces les hago un paseo rápido, cuando aprenda a manejar esto ya, un paseo rápido por lo que se ha logrado hasta ahora con la regulación de precios de medicamentos. Entonces esto es una sola diapositiva con el número de medicamentos que se han regulado, cuántos medicamentos de esos están en el POS, que es más de la mitad, y cuántos de esos aún siguen siendo recobrados. La reducción promedio que se ha logrado en el gasto por estos medicamentos es de 42% y el ahorro estimado de más de 500.000 millones de pesos. La semana que viene se van a regular otros 262 medicamentos, entonces estas cifras van a cambiar un poco, pero digamos que el mensaje aquí es, ya hay como un terreno ganado, hay una regulación que hemos venido trabajando desde hace unos años con una metodología completamente establecida, y la metodología es de referenciación de precios internacionales, y aún así esto es, digamos, un paño de agua tibia en lo que se viene en términos de incremento en el gasto, incremento en las frecuencias, la ley estatutaria, etcétera, etcétera. Entonces, bien, pero insuficiente. Esta es otra de las características especiales de la regulación de precios, que también constituye un reto y que muchos critican. La regulación de precios, como está diseñada a la fecha, regula el precio en el carrito de la mitad, en el punto mayorista. Es una elección metodológica para tratar de hacer que la regulación sea lo más eficiente. Una sola intervención
que genere las mayores eficiencias. Entonces, en lugar de establecer el precio máximo en el ex fábrica, en el precio fabricante, y luego tener que regular cada margen, la regulación decidió pararse en el precio mayorista como una forma de apretar a todos los actores de ahí para atrás, ¿no? Sin embargo, como todos ya sabemos, eso no reconoce ciertas realidades del mercado, como que, por ejemplo, la dispensación de los medicamentos, o sea, el procesamiento y dispensación de los medicamentos en la etapa final no está cubierta por otras tarifas en las cuales debería estar incorporada. Y entonces, como uno de los ajustes que ha tenido la regulación a lo largo del tiempo, se ha tenido que incluir un porcentaje adicional al precio máximo de venta en el carrito, con algo que reconozca un poco, una parte, no todo, pero una parte de ese trabajo al final que se da en el hospital de adaptación y dispensación de los medicamentos. Esto lo quiero mencionar por dos razones. Una es porque digamos, la regulación de precios es una de las cosas que se ha hecho, es una de las cosas relativamente exitosas que se ha hecho, pero está enmarcada en un sistema que tiene muchas otras falencias, entre esas, por ejemplo, no actualizar tarifas hospitalarias lo suficientemente, digamos, frecuente o rápidamente. Entonces, luego uno termina, digamos, adaptando una política pública para reconocer una realidad que en principio no hace parte de este mundo. Y lo otro que quería mencionar acá es que ustedes ven que el precio de droguería está libre y es uno de los retos a futuro, ver qué tanto, o sea, la presunción aquí es si uno aprieta en el carrito, de ahí para allá van a traducir las eficiencias hacia adelante y las personas en la farmacia van a ver un poco el ahorro que se produjo de ahí para atrás, pero ese por ahora sigue siendo un supuesto. Y ese es uno de los retos a futuro que tiene la política de regulación de precios y es ver si eso de verdad se traduce en el punto de la regulación. Entonces, breve lo que hemos aprendido y los pasos que estamos dando hacia adelante en materia de regulación de precios. Uno es evaluar el impacto de lo que se ha hecho hasta ahora y no solo el impacto, digamos, independiente de la política de regulación, de precios en particular, sino su interacción con otras políticas, por ejemplo, con la inclusiones al POS, que es una de las interacciones más interesantes en el contexto de la ley estatutaria, y es cómo funciona la regulación en combinación con algo que de repente ya está en el plano obligatorio de salud. El otro es explorar medidas alternativas o complementarias para mercados particulares en los cuales la regulación es insuficiente y en eso, digamos, lo que estamos haciendo ahora es un piloto de negociaciones centralizadas. Y de los dos temas que hoy sí voy a hablar son de los otros dos retos, que son las presiones tecnológicas y de mercado, que creo yo en el contexto de la ley estatutaria son particularmente importantes. Y para eso voy a hablar de los posibles impactos de la promoción de la competencia y de los cambios o la importancia de los cambios en los hábitos de prescripción. Entonces, para hablar de esos dos grandes retos, presión tecnológica y presión de mercado, que para uno podemos tener promoción de la competencia y para el otro mejora en las prácticas de prescripción, les voy a hablar en particular de biotecnológicos porque sí creo que ese es el mayor reto del sistema. O sea, uno de los mayores retos en materia de medicamentos del sistema, y es que cada vez más tenemos más de estas nuevas tecnologías muy deseables, altamente innovadoras, pero que implican una presión financiera sobre el sistema brutal, porque cada una de estas tecnologías es mucho más costosa de lo que jamás habíamos visto en el mundo de los farmacoquímicos. Entonces, esto es solo digamos, una perspectiva de tiempo para que vean que si ahora el impacto es brutal en el 2012, en el 2020 se espera que sea aún más dramático, que se espera que pasen de 170 billones de dólares el mercado global de los biológicos a 250 billones y se espera que del 2012 los biocompetidores también comiencen a entrar, ¿no? O sea, los genéricos, digamos, de los biológicos. Este es una gráfica de uno de los, digamos, sondeos de mercado publicado en el 2014 sobre las perspectivas a futuro del mercado de biotecnológicos. Y es muy, digamos, muy ilustrativo del contraste entre los farmacoquímicos y los biotecnológicos. El primero, el uno, menos de un dólar
de gasto promedio en Estados Unidos se gasta al día un paciente promedio en un genérico, ¿no? Y eso se contrasta con $22 en un medicamento, el mismo medicamento pero de marca, ¿no? Y luego el azul, el amarillo y el anaranjado son todos biotecnológicos. Y el anaranjado, que es en un promedio de $548 al día, es un medicamento biotecnológico para el Cerecime, para ser específicos. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos. En Colombia ya estamos viendo los impactos. Aproximadamente 2 billones de pesos gastamos en medicamentos biotecnológicos, de los cuales el sistema cubre más o menos 87%. 3 de los 10 medicamentos de mayor venta en Colombia son biotecnológicos y 8 de los 10 medicamentos de mayor recobro son biotecnológicos. Que tiene sentido que sean, digamos, que representen más en los medicamentos recobrados porque son nuevas tecnologías y por ahora, digamos, nos estamos demorando en incorporarlas en el plano obligatorio de salud, pero en el contexto de la ley estatutaria esto va a ser, digamos, la realidad del sistema. Entonces, lo que se ha hecho para controlar el gasto, y ahorita les voy a mostrar cómo es un poco insuficiente. Entonces, lo primero que se hizo fue, bueno, tapemos la hemorragia. Esto es un desangre, vamos a ponerle un tapón, un valor máximo de recobro. Al final, cuando el Estado ya